Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que genial, porque hoy tenemos un tema tremendo. Y prepárense porque el chisme está que arde. Como dice el título, hoy vamos a sumergirnos en la tensión máxima que se vivió entre Can Yaman, ese bombón turco que nos roba el corazón a todas, y su equipo de seguridad en Nianta. Impresionante. Para los que no lo sepan, Nianta es un barrio de Estambul conocido por ser súper exclusivo, con tiendas de lujo, restaurantes elegantes y, por supuesto, muchos famosos paseando por ahí. Y ahí fue donde la cosa se puso interesante. Así que prepárense porque hoy vamos a desmenuzar todo lo que pasó, desde el porqué de la tensión hasta los detalles más jugosos. Vamos a analizar qué desencadenó este conflicto, cómo reaccionaron los involucrados y, por supuesto, las consecuencias de todo esto. Estoy segura de que se van a quedar pegados a la pantalla. Pero antes de empezar, como siempre, quiero darles la bienvenida a todos los nuevos suscriptores y agradecer a los que ya son parte de esta comunidad. Son lo máximo. Y si aún no lo han hecho, por favor, consideren suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Así se aseguran de estar al día con todo el chisme, las noticias y los análisis más candentes del mundo del espectáculo. ¿Listos? Pues vamos allá. Todo comenzó en Nianta, como les dije. Can Yaman, en medio de su incesante actividad, ya sea filmando, haciendo promociones o simplemente disfrutando de su tiempo libre, se encontraba, al parecer, realizando alguna actividad cotidiana. Y aquí es donde las versiones empiezan a ser un poco variadas. Algunas fuentes dicen que estaba en un rodaje, otras que simplemente iba de compras, y algunas terceras, y con un tono un poco más dramático, hablan de un incidente inesperado. Lo cierto es que lo que sí está claro es que en un momento dado, la situación escaló rápidamente. La presencia de Can Yaman, como siempre, atrajo a una multitud de fans y curiosos. Es que es inevitable. El encanto de Can es innegable. Su sola presencia genera un revuelo, un furor que solo los verdaderos ídolos logran. Y en un lugar como Nianta, donde la alta costura y el lujo se codean con la vida cotidiana, la llegada de una estrella como Can Yaman es, sin duda, un acontecimiento. Y la interacción entre él, sus fans y su equipo de seguridad se salió de control. Imagínense gritos, empujones, gente tratando de tomar fotos, y el pobre Can, tratando de abrirse paso entre la multitud. Un caos. La energía de la multitud, la emoción de la gente por verlo, por tocarlo, por capturar un momento con él, es algo comprensible. El deseo de acercarse a su ídolo es natural. Pero cuando esa emoción se multiplica por cientos, y se mezcla con el afán de conseguir una foto a toda costa, el resultado puede ser explosivo. Y aquí es donde entra en juego la tensión. Los guardaespaldas de Can Yaman, que son profesionales y están ahí para protegerlo, se vieron obligados a actuar para mantener la situación bajo control. Su trabajo es garantizar la seguridad del actor, y en ese momento, la multitud representaba un riesgo. Pero según testigos presenciales y algunos medios locales, la forma en que lo hicieron fue un poco agresiva. Se habla de empujones fuertes, de gente apartada a la fuerza y, en general, de una falta de tacto que no gustó a todos los presentes. Es importante recordar que los guardaespaldas están entrenados para actuar bajo presión, para evaluar situaciones de riesgo y tomar decisiones rápidas. Su prioridad es la seguridad de su cliente. Pero también es cierto que a veces en la prisa y el caos, la comunicación y el tacto pueden verse comprometidos. La línea entre proteger a una persona y tratar a los demás con respeto se puede difuminar en medio de la confusión. Ahora bien, aquí es donde la historia se vuelve un poco más compleja. Porque por un lado, tenemos la seguridad del actor, que es una prioridad, y los guardaespaldas simplemente estaban cumpliendo su trabajo. Su obligación es proteger a Can Yaman de cualquier daño físico. Deben asegurarse de que pueda moverse con seguridad y que no se vea expuesto a situaciones que puedan poner en peligro su integridad. Por otro lado, tenemos a los fans, que aunque a veces se exceden con sus ganas de conseguir una foto o un autógrafo, también tienen derecho a acercarse a su ídolo. El amor y la admiración que sienten por Can Yaman son genuinos. Muchos de ellos han seguido su carrera desde sus inicios, han visto sus series y películas una y otra vez, y se han enamorado de su carisma y talento. Para ellos, verlo en persona es un sueño hecho realidad. Quieren expresar su cariño, agradecerle por su trabajo y, por supuesto, llevarse un recuerdo de ese encuentro.
Además, la popularidad de Can Yaman es inmensa, y no es tarea fácil protegerlo. No olvidemos que a menudo, las multitudes se agolpan y la situación puede irse de control rápidamente. ¿Quién no recuerda las imágenes de las multitudes que se forman en cada aparición de Can? Son impresionantes y requieren de una logística de seguridad muy bien organizada. Es común ver a Can Yaman rodeado de fans en aeropuertos, en eventos promocionales, o incluso en la calle. Cada aparición es un desafío para la seguridad, un test para la capacidad de controlar a la multitud y proteger al actor de cualquier imprevisto. En fin, el punto es que en Nianta la situación se desbordó, y la tensión fue palpable. La energía en el ambiente debió ser electrizante, una mezcla de emoción, ansiedad y, por supuesto, la preocupación por lo que estaba sucediendo. La atmósfera se cargó de tensión, y la gente que estaba allí, tanto fans como curiosos, sintió la presión del momento. La reacción de Can Yaman ante todo esto, por lo que se pudo saber, fue de incomodidad. Si bien siempre ha mostrado una gran cercanía con sus fans, es lógico que en medio de este caos, se sintiera un poco agobiado. No olvidemos que al final del día, es una persona, y necesita su espacio. Imaginen la sensación de estar rodeado de una multitud, de ser empujado, de sentir la presión de la gente. Es normal que en ese momento Can Yaman se sintiera abrumado. Es importante recordar que a pesar de su fama, sigue siendo un ser humano con necesidades y límites. Las redes sociales, por supuesto, se encendieron. Fotos y vídeos del incidente comenzaron a circular, y los comentarios no se hicieron esperar. Las imágenes se viralizaron rápidamente y el debate se encendió en plataformas como Twitter, Instagram y TikTok. Los usuarios compartieron sus opiniones, analizaron las imágenes y expresaron sus puntos de vista sobre lo sucedido. Algunos criticaban la actitud de los guardaespaldas, argumentando que habían sido demasiado agresivos y que no habían respetado a los fans. Decían que la seguridad debería haber actuado con más tacto y que la forma en que habían tratado a la gente era inaceptable. Otros defendían su trabajo alegando que simplemente estaban cumpliendo su deber y que la seguridad de Can Yaman era lo más importante. Argumentaban que la multitud se había salido de control y que los guardaespaldas habían actuado para proteger al actor. Algunos fans expresaron su tristeza por la situación, sintiendo que la interacción con su ídolo se había visto empañada por la agresividad de los guardaespaldas. Manifestaron su decepción y su preocupación por el bienestar de Can Yaman. Otros se mostraban comprensivos con la necesidad de proteger al actor, entendiendo que su fama y popularidad podían generar situaciones complicadas. Reconocieron la dificultad del trabajo de los guardaespaldas y apreciaron su esfuerzo por mantener la situación bajo control. Lo interesante es que a pesar de la tensión, al final, no hubo heridos ni incidentes mayores. El equipo de seguridad, al parecer, logró calmar las aguas y asegurar la salida de Can Yaman del lugar. La situación no llegó a mayores consecuencias y esto es, sin duda, un alivio. A pesar de la aparente agresividad de algunos de los guardaespaldas, lograron controlar la situación y evitar que el incidente se convirtiera en algo más grave. Pero la imagen de la tensión quedó grabada en la memoria de todos los que estuvieron presentes. La experiencia vivida en Nianta con la multitud desbordada y la tensión palpable, es algo que probablemente no olvidarán fácilmente. La energía del momento, la emoción de ver a Can Yaman, el caos y la preocupación por lo que estaba sucediendo, quedaron marcados en la memoria de todos los presentes. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Bueno, en primer lugar, que la fama tiene un precio. Y ese precio a veces es la falta de privacidad y la necesidad de estar rodeado de un equipo de seguridad. La vida de una celebridad no es fácil. Implica sacrificar la privacidad, estar constantemente expuesto al público y lidiar con las exigencias de la fama. Requiere adaptarse a una realidad en la que la vida personal y profesional se entrelazan, y en la que la seguridad y el bienestar se convierten en una prioridad constante. En segundo lugar, que la gestión de la seguridad de una celebridad es una tarea complicada que requiere tacto y profesionalidad. Proteger a una persona famosa implica mucho más que solo usar la fuerza. Se necesita una planificación minuciosa, una evaluación constante de los riesgos y una comunicación efectiva. Requiere saber cómo manejar a la multitud, cómo responder a situaciones inesperadas y cómo actuar con tacto y respeto. La seguridad de una celebridad no se limita a la protección física, sino también al bienestar emocional y a la imagen pública de la persona.
Y en tercer lugar, que la relación entre un famoso y sus fans es un equilibrio delicado que necesita ser cuidado con respeto mutuo. Los fans son una parte fundamental de la carrera de un famoso. Son quienes lo admiran, lo apoyan y lo hacen famoso. La relación entre un famoso y sus fans es un vínculo especial que debe ser cultivado y respetado. Requiere una comunicación abierta, una actitud de gratitud y una comprensión mutua. Los famosos deben ser conscientes de la importancia de sus fans y de la responsabilidad que tienen de interactuar con ellos de manera positiva y respetuosa. Y los fans, por su parte, deben ser conscientes de los límites y de la importancia de respetar la privacidad y el espacio de sus ídolos. Y bueno, ¿qué más pasó después? Pues la verdad es que no hubo mayores repercusiones públicas. Can Yaman no hizo declaraciones oficiales sobre el incidente, y tampoco hubo ninguna denuncia por parte de los fans. Después del alboroto inicial en las redes sociales, la situación se calmó, y la vida volvió a la normalidad. Es posible que Can Yaman y su equipo de seguridad hayan aprendido algunas lecciones de lo sucedido, y que hayan implementado medidas para evitar que algo similar vuelva a ocurrir. Parece que después del susto, la situación se normalizó, y todo volvió a la calma. La vida de Can Yaman continuó su curso con sus proyectos, sus viajes y sus apariciones públicas. La controversia de Nianta quedó atrás, y el incidente se convirtió en una anécdota más en la historia de la fama. Pero este episodio nos recuerda lo difícil que puede ser la vida de una celebridad, y la importancia de la seguridad y el respeto en cualquier interacción. También nos invita a reflexionar sobre la forma en que, como sociedad, nos relacionamos con la fama y el éxito. Nos recuerda que las celebridades son seres humanos que merecen respeto y protección. Nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos como sociedad de tratar a las personas con dignidad y consideración, independientemente de su fama o estatus social. Así que, para resumir, lo que pasó en Nianta fue un momento de tensión máxima entre Can Yaman, su equipo de seguridad y sus fans. La situación se descontroló, pero afortunadamente no hubo consecuencias graves. Este incidente nos recuerda la dificultad de la vida de un famoso, la importancia de la seguridad y la necesidad de mantener el respeto en cualquier interacción. Y eso es todo por hoy, chicos. Espero que les haya gustado este vídeo. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que los guardaespaldas actuaron correctamente? ¿Cómo creen que se sintió Can Yaman en medio de todo el caos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por favor, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme.